Bueno, ahora nos toca hablar de ácido hemorrágico. Me presento nuevamente, soy el teniente primero López Juan Manuel, del Servicio de Neurología, residente de sexto año y médico de planta. Bien, vamos a ver 4 patologías, ¿sí? Empecemos con lo básico. El accidente cerebrovascular hemorrágico ya habíamos visto que son, o les cuento, si no vieron la clase de ácido isquémico, es el 20% de la patología vascular, ¿sí? Y se la puede dividir en dos grupos: intraaxial, la intraparenquimatosa, y extraaxial, que se divide en tres: en el hematoma subdural, el hematoma epidural y la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la hemorragia subaracnoidea, que era intra o extraaxial. Bien, empezamos con las generalidades. Se define la hemorragia subaracnoidea como la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Tiene una incidencia de 6 a 8 personas cada 100.000 por año, una mortalidad del 60% en los primeros 6 meses, aunque la mayor cantidad de fallecimientos ocurre dentro de las primeras 2 semanas. Y 1 de cada 10 muere antes de recibir atención médica. Es una urgencia neurológica, claro está. La forma más habitual de la hemorragia subaracnoidea es la traumática, aunque existe la no traumática, siendo de las dos principales la ruptura aneurismática y la malformación arteriovenosa. Todas las demás ya tienen un porcentaje del 1 o menos por ciento. Bien. Bueno, acá como ven en el cuadrito, aneurismática 80, malformación arteriovenosa 10, desconocidas y raras un 10%, 5% cada uno. Los factores de riesgo: la hipertensión arterial, anticonceptivos orales, tabaquismo, alcohol, el consumo de drogas ilícitas, las variaciones diurnas de la tensión arterial, embarazo y parto, los aumentos de riesgo durante PL, si el paciente tiene un aneurisma o arteriografía digital, enfermedades asociadas a gran incidencia de aneurismas cerebrales, como displasia fibromuscular, poliquistosis renal, coartación de aorta, malformación arteriovenosa, anastomosis carotidio-basilar persistente, algunas infecciones como bacterianas y fúngicas, lupus, moyamoya, entre otros. La edad máxima de aparición de la hemorragia subaracnoidea aneurismática suelen ser los 60 años. 30 de estas ocurren durante el sueño. 50 de los pacientes con aneurismas presentan prodromos días previos. Y la hemorragia subaracnoidea se asocia generalmente a hematoma intraparenquimatoso en mayor medida, y en menor medida a la hemorragia intraventricular. Clásico: cefalea, fotofobia y vómitos en estallidos, con o sin dolor cervical. Pensar en una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Puede evolucionar a síncope y pérdida de conocimiento, pero son los casos raros, no, los menos frecuentes. También se puede presentar déficit focal de pares craneales, lumbalgia y dolor cervical, que ya habíamos visto. ¿Sí? La localización probable en la parálisis del tercer par es la arteria comunicante posterior, la debilidad de miembros inferiores y abulia la comunicante anterior. Como ya sabemos, afasia, hemiparesia y neglect en la cerebral media, o estamos sabiendo ahora, y la parálisis del sexto par y la ataxia en la fosa posterior. Los otros síntomas nos pueden ubicar la hemorragia en cualquier otro lugar, ¿sí? Bien. Las causas de la cefalea en estallido son la trombosis venosa central, la apoplejía pituitaria, la expansión o trombosis de un aneurisma no roto, la disección arterial y la crisis hipertensiva o vasculitis cerebral como importante, ¿sí? Pero siempre hay que descartar la hemorragia subaracnoidea. Hay una escala
¿sí? La escala de Hunt y Hess, que clasifica el porcentaje de mortalidad dependiendo de la sintomatología clínica del paciente, siendo asintomático aquel que se presenta por un estudio, se evidencia un aneurisma incidental, siendo leve en el caso de una cefalea leve con leve rigidez de nuca, una letargia o confusión y déficit focal, ya es un grado 3 con una mortalidad de 1 en 3. Y bueno, el coma profundo y la rigidez de descerebración, una mortalidad total. El diagnóstico. Bien, volvemos al principio. Viene un paciente a la guardia con cefalea en estallido, con alteración del estado de conciencia, con vómitos a chorro, náuseas, fotofobia y quizás rigidez de nuca. Lo primero que se hace es una tomografía de cerebro sin contraste. Bien, si no hay signos de hemorragia subaracnoidea, ¿lo trombolizo? No, porque estos no son síntomas que tenga un paciente con ácido isquémico. Evoluciona a una PL. Si la PL es normal, bueno, sigo estudiando cuál puede ser la causa. Si es dudosa, con aumento de glóbulos rojos sin xantocromia, le hago una angiografía digital o una angiotomografía, con el objetivo de buscar un aneurisma, ¿sí? Caso contrario, en la PL encuentro xantocromía o aumento de glóbulos rojos que no varían los 3 tubos que le saco, voy a la angiografía digital y a la angiotomografía computada sospechando la hemorragia subaracnoidea, y si encuentro un aneurisma lo trato. Si es normal, repito los estudios a la 1 o 3 semanas, ¿sí? Obviamente la tomografía en la hemorragia subaracnoidea va a disminuir, cada vez vamos a ver con menor claridad la sangre, la sensibilidad es máxima antes de las 12 horas y va decayendo conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, que podríamos decir que es la arteria comunicante anterior o la cerebral anterior. Acá la comunicante anterior por esta imagen, acá podría ser la cerebral anterior. ¿Sí? Acá tenemos a nivel del polígono de Willis. Acá también tenemos otra a nivel de la cisura. ¿Qué nos permite la tomografía? Verificar el tamaño de los ventrículos. 21% tiene ruptura aneurismática que se asocia a hidrocefalia aguda. Localizar los hematomas, detectar infartos, cuantificar la sangre presente en sistemas y fisuras y predecir la ubicación del aneurisma en base a la acumulación de sangre, ¿sí? Si es en la cisura lateral, es la arteria cerebral media o comunicante posterior. En el tercer ventrículo, el tope de la basilar. Entre el tercero y cuarto, un aneurisma de la pica. Una cintura interhemisférica anterior, un aneurisma de la comunicante anterior, como la imagen que vimos hace un rato. Bien, mucha información. Igual se llevan la clase, quédense tranquilos. Después, la de Hunt y Hess era para la clínica, tenemos la de Fisher para la tomografía, donde hay 4 grados. El grado 2, porque el 1 no se detecta nada, hay difusa o en capas verticales de menos de 1 milímetro de espesor. Igual o más de 1 milímetro es el grado 3, y el grado 4, donde se ve un coágulo intracerebral o intraventricular con o sin la presencia de hemorragia subaracnoidea difusa. El diagnóstico diferencial mediante la tomografía se debe hacer con pus, con contraste y con engrosamiento paquimeningio en casos de hipotensión intracraneal espontánea. Bien, ¿qué vamos a encontrar en la punción lumbar? La presión de apertura alta, ¿sí? Acuérdense que, les cuento que cuando uno hace la punción lumbar se le pone cualquier instrumento que sirva para medir, y la presión normal de agua es entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Si es más alta, la presión de apertura es elevada, ¿sí? El aspecto va a ser sanguinolento, no se coagula ni se aclara, si se comparan los 3 tubos, hay que sacar 3 tubos,
y se puede ver xantocromia, que es la coloración amarilla del sobrenadante del líquido cefalorraquídeo. Eritrocitos hay un montón, las proteínas están altas y la glucosa puede ser normal o baja. En cuanto a las imágenes, la resonancia magnética nuclear no se aconseja porque no es sensible en la fase aguda, porque la sangre no está digerida, entonces no hay metahemoglobina que yo pueda ver en la sustancia de Gref. Así es como se llama la sustancia donde vemos la secuencia de resonancia, donde vemos la sangre, Gref. Es excelente para la hemorragia subaracnoidea subaguda, ¿sí? De varios días de evolución. Y la resonancia magnética con secuencia FLAIR es la más sensible para detectar sangre en el periodo agudo. Acuérdense que, o sepan, si no vieron imágenes, que el T2, el líquido cefalorraquídeo, se ve hiperintenso, pero en FLAIR se ve hipointenso. Entonces, todo lo que yo vea hiperintenso en FLAIR, en cavidades, es sangre. Por eso nos va a servir para el periodo agudo. La angioresonancia magnética tiene una sensibilidad del 87% y baja si el aneurisma es muy pequeño, menos a 3 milímetros de diámetro, donde la angiografía digital va a ser la norma, ¿sí? Bien. Y obviamente el gol estándar es la angiografía digital. Pero como vimos en el cuadro anterior, un estudio inicial normal no excluye completamente la presencia de aneurismas. Va a haber que volver a estudiarlo en 1 a 3 semanas. Bueno, 10 o 21 días, como decía ahí. ¿Cuáles son las complicaciones? El resangrado, el vasospasmo, la hidrocefalia, las convulsiones, la hiponatremia. El más importante es el resangrado y el vasospasmo. Las convulsiones pueden pasar, pero bueno, se tratan. Y deterioro de función cardíaca o edema pulmonar, ¿sí? El tratamiento siempre ACV isquémico o hemorrágico, el ABC, ¿sí? Asegurar la vía aérea, la circulación, ¿sí? El ambiente tiene uno que tratar de evitar el estrés, disminuir los ruidos, limitar las visitas. Si hay dolor, se prefiere los opiáceos antes que los inhibidores de COX-2. Las profilaxis del sangrado gastrointestinal se hace con omeprazol o ranitidina, preferentemente omeprazol si hay en el centro. Tromboprofilaxis media de compresión, heparina sódica o de bajo peso molecular. Luego de tratado el aneurisma, si el aneurisma se va a tratar por la angiografía digital, no se recomienda el uso de heparina sódica, sino de medias de compresión, ¿sí? Igual eso siempre se va a charlar con el neurocirujano que vaya a intervenir. La presión arterial siempre mantener por encima de 90 a 140 previo al tratamiento del aneurisma. Luego hipertensión con tensión arterial sistólica menor a 200. Temperatura, medidas físicas y antitérmicos, glucemias 80 a 120. Agentes antifibrinolíticos, está discutido, no, si no sangra. Antiepilépticos, el tratamiento profiláctico está discutido. La la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia no lo recomienda. ¿Sí? Los fluidos, mantener la euvolemia, y antagonistas de calcio, nimodipina 60 miligramos cada 4 horas por 21 días desde el periodo agudo. ¿Sí? En cuanto al tratamiento del aneurisma, si es clip o coil, va a depender de la experiencia del cirujano, ¿sí? De poder, va a ser mejor el coil. Pero bueno, si no hay experiencia y clip es lo que se puede hacer, no está mal. Obviamente el coil trae la ventaja de no tener que estar exponiendo el encéfalo al medio ambiente, entonces siempre se va a preferir. Pero si no queda otra y el paciente es joven, podría ponerse un clip en vez de derivarlo, porque eso se tiene que atender de manera urgente. El vasospasmo, bien, casi nunca pasa antes del día 3,
tiene una incidencia máxima de la semana. Es un diagnóstico de exclusión. El periodo de riesgo máximo es hasta los 14 días. Si al día 14 no hay vasospasmo, muy probablemente no vaya a haber. Y es el más importante para la sobrevida de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea, porque son los que pueden complejizar todo. Los factores de riesgo es ser joven, el sexo femenino, el tabaquismo, la hemorragia subaracnoidea severa y de gran volumen. El paciente lo manifiesta, lo principal es la cefalea y la rigidez de nuca. Puede haber alteración de conciencia, desorientación y foco, pero lo que siempre se ve es la cefalea. Clásico, empieza con la cefalea y hay que llamar al ecografista. Bien, en cuanto a los síntomas de foco, dependiendo dónde esté el problema, para la arteria cerebral anterior va a haber abulia, incontinencia urinaria, somnolencia, reflejos de succión y tensión palmar. Infartos bilaterales de la arteria cerebral anterior generalmente se deben a vasoespasmos secundarios. Síndrome de la arteria cerebral media, lesión en el lóbulo parietal occipital inferior, y se caracteriza por la hemiparesia, monoparesia, afasia o apraxia. Sí, el diagnóstico es la angiografía digital, aunque se puede hacer un Doppler transcraneal si no se tiene en el momento los medios. Angiotomografía y tomografía de cerebro con perfusión. El tratamiento siempre va a ser la hipervolemia, hipertensión y hemodilución y la vasodilatación directa, y hasta el día 21, como vimos antes, la nimodipina. Bien. Bien. Patología número 2, hemorragia intraparenquimatosa. ¿Sí? Es el segundo tipo de ACV en frecuencia y el más letal, ¿sí? Un 15 o un 30%, hablando del hemorrágico, ¿no? La incidencia es de 12 a 15 casos cada 100.000 habitantes año. Es un tercio de los casos donde aumenta de tamaño en las primeras 3 horas, por eso hay que actuar rápido. Y obviamente a más tamaño, más mortalidad. Los factores de riesgo es la edad a partir de los 55 años, duplicándose por cada década. El sexo masculino, la raza negra u orientales tienen más riesgo, antecedentes de ACV, que lo aumenta por 23. El consumo de alcohol o drogas ilícitas, la insuficiencia hepática, estar anticoagulado, terapia de reemplazo hormonal y factores genéticos. Sucede una ruptura vascular de 1 a 10 segundos con formación del hematoma intraparenquimatoso en menos de 1 hora. La expansión del mismo las primeras 6 horas de ocurrida la ruptura vascular, y el edema entre 24 y 72 horas. Se clasifican según su localización en supratentoriales, lobares o profundos, e infratentoriales en tronco o cerebelosos. Y acá hay una imagen de los que estarían involucrados en cada tipo de hematoma intraparenquimatoso. Bien, los más frecuentes van a ser los ubicados en lo que es el territorio subcortical: putamen, lenticular, cápsula interna, globo pálido, tálamo. El resto se van a ubicar ya en sustancia blanca, cerebelo o tronco. ¿Sí? Pero veamos que el 65% están a nivel subcortical. La etiología es la hipertensión arterial, ¿sí? Con episodios agudos de aumento del flujo sanguíneo cerebral, generalmente en zonas de isquemia previa, secundario o endarterectomía carotidia o reparación de efectos cardíacos congénitos en niños. ¿Sí? Se produce una disminución del flujo, recupera el flujo, hay variación de presión y eso precipita el hematoma intraparenquimatoso. La transformación hemorrágica por uso de trombolíticos en el caso del ACV isquémico, la vasculopatía por ruptura de una malformación arteriovenosa, aneurismas o angiomas,
arteriopatías como la angiopatía amiloide, tumores metastásicos, coagulopatías o consumo que llevan al consumo de aspirina o anticoagulantes, bajo recuento plaquetario, infecciones del sistema nervioso central, postraumáticas, drogas ilícitas y algunos fármacos, en la eclampsia y preeclampsia e idiopáticas. Obviamente va a variar de acuerdo a la edad. Menores de 40 la malformación arteriovenosa es la más frecuente, entre 40 y 70 la hipertensión arterial y mayores de 70 la angiopatía amiloide. El cuadro clínico, como vimos, hay una ruptura y a las 6 horas se va desarrollando, es gradual y progresivo, pero evoluciona en horas. Los síntomas más frecuentes son la cefalea intensa, los vómitos y deterioro del sensorio. Síntomas prodrómicos, en la mitad de los casos paresia y parestesias progresivas en forma jacksoniana, de afuera hacia adentro, que remedan los accidentes isquémicos transitorios. En el caso de la hemorragia cerebelosa hay un aumento de la presión intracraneal por hidrocefalia, el paciente se pone letárgico con náuseas, vómitos, hipertensión arterial con bradicardia, ¿sí? Puede haber parálisis facial por compromiso del colículo facial, que eso ya es muy grave. El diagnóstico siempre va a estar dado por examen físico e interrogatorio. En el caso de parturientas, laboratorio con test de embarazo, toxicológico pensando en abuso de sustancias y la neuroimagen, ¿sí? Acá tenemos una tablita, igual la clase la tienen, de qué está relacionado con qué según los antecedentes. Bien, la tomografía es el gold estándar para la localización, evaluación de efecto y el volumen del hematoma, que siempre se calcula por la cantidad de imágenes donde lo veo, la distancia antero-posterior, látero-lateral, la cantidad de imágenes que la veo, todo esto lo multiplico y lo divido por 2 y me va a dar una estimación del volumen del mismo, ¿sí? Hay varios signos, el spot sign o signo del punto, que nos habla del vaso que tuvo el problema, ¿sí? Acá vemos la evolución de la tomografía, donde primero vemos el hematoma intraparenquimatoso, la presencia progresiva de edema circundante y la reabsorción del mismo hasta el periodo de consolidación, ¿sí? Y no dice, sí dice, bien, 30 días, una imagen de 30 días. Como habíamos visto al principio, la secuencia de Gre es el que marca el riesgo de sangrado, la enfermedad de pequeños vasos que se ven así como disparos, y mide metahemoglobina. Por eso la hemorragia subaracnoidea no es una opción, porque no voy a ver nada, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es cómo se verían las distintas secuencias. Como le decía, la metahemoglobina recién se va a los 3-7 días, la resonancia magnética en la hemorragia subaracnoidea no sería muy útil. Incluso la hipointensidad en T2 se va a ver entre 1 y 3 días, es muy poco, no sirve para el agudo, pero bueno, así es como se ven. Bien. Angiografía. La angiografía digital, tomográfica o por resonancia se indican menores de 55 años no hipertensos que tengan una localización extraña. Estamos viendo una imagen de una angiografía digital, una por resonancia era la otra. Los principales tratamientos no son muy diferentes a los de la ACV isquémico. Es el control de la vía aérea, el monitoreo y soporte cardíaco, tratamiento de la tensión arterial, que eso sí va a variar. Yo no quiero un paciente con una hemorragia subaracnoidea hipertenso porque va a seguir sangrando, hay que bajarle la tensión arterial. Reversión en anomalías de la coagulación, ¿sí? Bien, léanlo, esto les va a quedar a ustedes. Acá, como decíamos, la recomendación de la tensión arterial sistólica
es mantenerla baja, el objetivo es 140. ¿Sí? Para tensiones de más de 220 milímetros de mercurio hay que pensar en infusión endovenosa, considerando solo el descenso del 25% por día. Esto es muy importante, porque si al 220 lo bajan a 100, va a empeorar el cuadro clínico. En el caso de plaquetopenia, transfusión de plaquetas, consumo de heparina, antagonistas con protamina, uso de antagonistas de vitamina K. En el caso de anticoagulados, tratar de bajar el RIN a 1.4 lo más rápido posible, ya sea con concentrados de protrombina, plasma fresco congelado, vitamina K, 5 a 10 miligramos. Bien, anticoagulantes. Esto les queda. El manejo del sangrado va a depender del tipo de sangrado que exista. El sangrado leve, hay que con suspender una dosis de acenocumarol, si la toma, alcanza. Si el sangrado es moderado, hay que optar por medidas de compresión, transfusión de plaquetas y mantener la diuresis. Si el sangrado compromete la vida, ahí hay que hacer todo lo posible para frenarlo. Complejo de protrombina, factor 7, si estaba tomando nuevos anticoagulantes, el antídoto, además de todo lo demás. Hay que hacer tromboprofilaxis, tanto en ácido isquémico como hemorrágico. Hay un riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Por eso la anticoagulación temprana favorece a la prevención de esto. Se recomienda la heparina de bajo peso molecular o no fraccionada, luego de 48 horas de estabilidad clínica e imagenológica. Como vivimos en el ACV isquémico, está bien que un ACV grave se pueda anticoagular a los 12 días, pero es recomendable una tomografía 24 horas antes del inicio del anticoagulante. Bien. En el caso del paciente con hipertensión endocraniana, hay que poner un catéter de PIC, que generalmente va localizado en el tercer ventrículo o el ventrículo lateral. ¿Sí? El objetivo es mantener una PIC de menos de 20 centímetros de agua, elevación cefálica a 30 grados, hiperventilación, sedación y terapia hiperosmolar. Nuevamente, la Liga de Lucha contra la Epilepsia no recomienda, si no hay crisis, impregnar con antiepilépticos a los pacientes. No hay datos que nos den a pensar un beneficio ante esta medida profiláctica, pero sí, si hay un deterioro de conciencia, no está mal indicado hacer un electroencefalograma. De necesitarse, las drogas sugeridas son levetiracetam y fenitoína. El tratamiento quirúrgico, obviamente el efecto de masa, edema o desviación de línea media, las lesiones acompañantes de síntomas de hipertensión endocraniana por efecto de masa, volúmenes pequeños de 10 a 30 mililitros, aumento persistente de la PIC, deterioro progresivo rápido, ubicación del hematoma. Si el hematoma es lobar y se ubica a menos de 1 centímetro de la corteza, ese se puede drenar. Eso es lo que recomiendan muchos neurocirujanos. Si está más profundo, hay mayor riesgo de herir que curar, intentando extraerlo, ¿sí? Edad menor a 50 años, Glasgow menor a 13 y un hematoma mayor a 4 centímetros de diámetro. En el caso de hidrocefalia, colocar un drenaje, ¿sí? El mayor predictor de la evolución de nuestro paciente va a ser, obviamente, el volumen. Estamos viendo que de 10 a 30 milímetros podemos dar una solución. Si el paciente tiene 70 milímetros de sangrado, una escala de Glasgow elevada y el origen es intraventricular infratentorial o directamente tiene la conciencia alterada, el pronóstico es ominoso. Otros peores pronósticos, la hemorragia subaracnoidea, hipertermia, patología coronaria, uso de anticoagulantes. Y en cuanto a las complicaciones, obviamente desde lo neurológico, por hacer efecto de masa, el edema, la herniación, el bocado ventricular y el resangrado. Todo lo demás es secundario. En cuanto a sistémicas, obviamente la herniación altera la respiración cardíaca, por eso es muy importante tenerlo controlado.
úlceras por estrés, sepsis, tromboflebitis, diabetes insípida y síndrome de hormona antidiurética, ¿sí? Las complicaciones van a estar dadas por el estado del paciente, ¿sí? El estrés respiratorio, la aspiración, la neumonía, el TEP, la sepsis y eventos cardíacos que se llevan la mitad de las personas. Ahora, últimas dos patologías que nos quedan son los hematomas, epidural y subdural, ¿sí? Vamos rápido con esto porque ya deben tener el cerebro licuado. Hemorragia subaracnoidea, hemorragia de hematoma epidural y subdural es una hemorragia venosa. ¿Sí? Va a depender de dónde es la hemorragia, el tipo de hematoma que genera. En el caso de la epidural, la hemorragia se ubica entre el cráneo y la dura madre, una complicación que puede sobrevenir luego de un trastorno, de un trauma encefalocraniano aparentemente banal, como un choque en la autopista, un pequeño signo de latigazo y no más que eso. Una incidencia baja, es el 2% de los TEC graves, es decir, no todo el que tiene un accidente grave automovilístico va a desarrollar un hematoma epidural, y en algunos casos puede ser espontáneo. La ubicación generalmente es temporal, aunque puede ubicarse en cualquier lugar. Acá vemos una imagen de cómo se ve, donde la dura madre está del lado interno y no externo del hematoma, ¿sí? Es un lente biconvexo. Bueno, la etiopatogenia es un desgarro de la arteria meningia media, una de sus ramas. 85% de los casos por fractura del hueso temporal, aceleración angular de la cabeza, el golpe de latigazo, disminución o aumento súbito de cualquiera de los diámetros craneales. La hemorragia despega la dura madre de la superficie interna del hueso y produce el hematoma, ¿sí? También puede verse a conductos venosos óseos rotos en el punto de la fractura o laceración. Y como la presión venosa es baja, los hematomas suelen formarse cuando una fractura deprimida del cráneo ha despegado la dura madre del hueso y dejado un espacio. Si no, no se forman. Bien, pensemos sin leer. Bueno, creo que lo pueden hacer, pero comprime la corteza. Entonces, lo que se va a evidenciar en este tipo de problemas es una alteración del sensorio, ¿sí? Cada vez tienen menor lucidez. Hay alteraciones relacionadas con las funciones mentales superiores, trastornos del olfato, dificultad para hablar o entender lo que se le habla, alteraciones sensitivas, ¿sí? Obviamente en estadios más severos hay posturas especiales, giro de la cabeza, la mirada está desviada hacia la lesión, y si es grande puede haber crisis convulsivas. Se lo clasifican agudo, menos de 48 horas, subagudo desde 48 horas hasta una semana, y crónico, donde puede haber una afectación de los pares craneales. El diagnóstico es por la tomografía axial computada. Bien. El tratamiento es quirúrgico de urgencia con una craniectomía descompresiva. Bien, y en subdural, donde la dura madre es externa al hematoma, hay una acumulación de sangre entre esta y la aracnoides. Pueden causar aumento de la presión intracraniana, compresión y daño del tejido cerebral. La sangre libre irrita, así que esta es más grave que la anterior. Tiene alta prevalencia en mayores de 70 años, el viejito que dando vuelta en la cama se lleva puesto un mueble. Y hay un antecedente claramente traumático. Es más frecuente en hombres y está relacionado con la antiagregación plaquetaria y la anticoagulación. Una pérdida progresiva y relativamente rápida de conciencia y aparición de hemiparesia. Evoluciona un poco más rápido que la otra. Pero las dos hay que tratar urgente igual. Bien, la clasificación de aguda, subaguda y crónica siempre es la misma para todas las patologías. Así es como se ven. Bien, acá, ¿qué pasa si es isodenso? Hay que seguir buscando, ¿sí?
Apreciar si hay desviación de la línea media y si hay dudas, inyecta contraste. Ahí va. En este caso se usa la trepanación para el tratamiento, ¿sí? La verdad que no hay necesidad de hacer una craniectomía o craniotomía, y la evidencia publicada no es tan confluyente, teniendo en muchos centros que tratarla en forma similar al hematoma subdural. Eso lo va a considerar el neurocirujano y la experiencia. Generalmente con el agujero de trépano nadie logra nada y hacen todos craniectomía. Obviamente la edad avanzada va a ser la edad, el mal pronóstico va a ser la edad avanzada, no solamente biológica sino aparente, el tamaño y tiempo de evolución. Si en 3 horas compromete la línea media, bueno, va a tener peor pronóstico. La situación neurológica del paciente, si está inconsciente o con alteración del sensorio, eso va a ser más peligroso. La presencia de ACVs previos y el estado general, ¿sí? Obviamente en el ACV hemorrágico en general las infecciones van a ser graves, van a tener mal pronóstico, puede pasar que haya resangrados, eso va a complicar mucho la evolución clínica del paciente. Muchos pueden recidivar, como la hemorragia subaracnoidea puede seguir sangrando, el hematoma intraparenquimatoso seguir aumentando de tamaño, los hematomas pueden volver a generarse y bueno, listo por ahora. Pero que esté claro, lamento que no me puedan hacer preguntas, pero bueno,